Buenas tardes, el Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de hoy, Orden Financiero desde cero, a cargo de David. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, los invitamos a colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas, las cuales se estarán contestando al final de la charla. Por último, recordarles verificar que su nombre esté correcto para que su certificado se realice correctamente. Procedo a presentar al panelista de hoy, David Sánchez Salazar, profesional con experiencia en finanzas personales e inversiones, especializado en la gestión de carteras y estrategias de inversión a largo plazo. A lo largo de su trayectoria se ha dedicado a identificar oportunidades de inversión y diversificar activos con el objetivo de maximizar los rendimientos y reducir el riesgo. Puede comenzar con su charla. Perfecto, muchas gracias. Hola a todos, buenas noches. Encantado de estar hoy con ustedes. Voy a compartirles y nada más, por favor, Sofía, me confirmas que se puede ver bien la presentación. Sí, correcto, se ve súper bien. Perfecto. Bueno, un gusto eh, saludarlos por acá. Estoy muy emocionado de que hoy podamos compartir un ratito, unos minutos, y que compartamos también sobre temas de dinero. Hoy en día creo que se ha visto muchísima información en redes, en noticias con respecto al dinero, pero lamentablemente no siempre es tan acertada y sobre todo cuando hablamos de inversiones. Entonces, por eso hoy les quiero conversar un poquito, comentar un poquito sobre cómo puede ser ese proceso, por dónde podemos empezar, qué es lo que debemos hacer y bueno, precisamente eso es lo que vamos a comentar hoy. Hoy vamos a hablar de dinero. La intención de hoy es que detallemos, hablemos un poquito sobre qué pasa con el dinero, qué es el dinero. Al final, hay algo muy interesante con respecto al dinero y es que la definición o con qué asociamos el dinero puede variar o es muy diferente de una persona a otra. Y eso es lo que quiero que empecemos hoy a reflexionar cada uno de ustedes. ¿Con qué yo estoy asociando el dinero? Cuando hablamos de un proceso de finanzas personales o de llegar a invertir, una de las bases importantes y principales es que revisemos con qué estamos asociando nosotros el dinero, cuál es nuestra mentalidad con respecto al dinero. Y muchas cosas, muchas de las preguntas que muchos habrán escuchado es, bueno, ¿qué pensamos cuando vemos un carro súper lujoso, lindísimo por la calle? ¿Qué es lo primero que nos pasa por la mente? Tenemos unos lentes de admiración de qué lindo carro, qué chiva está ese carro, cómo habrá conseguido ese carro, qué es lo que hay que hacer para tenerlo, pero desde un lado positivo. O empezamos a ver más bien de, mira, no debe ser, quién sabe con qué cosa ilícita obtuvo ese carro, está metido en drogas, o sea, ¿con qué estamos asociando? Igual cuando vemos una casa súper bonita y vemos una familia ahí, ¿qué pensamos de esa familia? ¿Qué pensamos del hombre o la mujer de esa casa? Ese tipo de cosas nos van a ir dando a nosotros como nos ayudan a reflexionar y nos dicen cuál es la definición que nosotros le estamos dando al dinero. ¿Por qué? Porque es un tema de mentalidad. Si nosotros al final empezamos hablando de cosas negativas, pues estamos pensando que tener mucho dinero nos va a llevar a hacer algo que no está bien, algo ilícito, a que tiene que ver con drogas, a que tiene que ver con robar, a que tiene que ver con muchas cosas malas. Entonces va a ser difícil irnos por ese lado. Mientras que si nosotros empezamos a hacer ese cambio de chip, ¿sí? Un cambio de mentalidad y empezamos a reprogramarnos, que es como realmente se le llama la palabra, y empezar a direccionar nuestros pensamientos a que sí se puede, cómo lo hicieron, me gustaría saber para yo irme por ese camino. Entonces empezamos a darle un cambio, un giro completamente distinto a lo que nosotros pensamos del dinero. Y acá quiero que reflexionemos un poquito y nos vayamos respondiendo. Y por favor, vayan poniendo en los comentarios, o creo que les aparece como Q&A, el espacio para que puedan agregar sus comentarios o sus opiniones o sus preguntas. ¿Qué harían si fueran ricos? La definición rico, de nuevo, acá cada uno se la dará de una forma distinta. Pensemos en que es rico aquella persona que no necesita dinero porque tiene suficiente.
tiene mucho para hacer lo que quiera y comprar lo que sea que se pueda comprar con dinero. Sofía, si me ayudas por ahí comentándome qué están escribiendo, pero por favor participemos y me van contando qué harían si en este momento fueran ricos. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Ok, vamos a dar ahí unos segundos y Sofía me vas contando, por favor, si se van viendo algunos comentarios. Sí, claro, comenten en el espacio de preguntas y respuestas y nos van a estar llegando los comentarios para yo poder leerlos. Ok, mientras vamos escribiendo qué harían si fueran ricos, igual ojalá lo puedan escribir, pero si no, igual lo van pensando cada uno de ustedes. Empecemos a respondernos estas otras preguntas también. ¿Cómo me siento si lo logro? O sea, ¿cómo me estaría sintiendo en este momento si realmente logro ser millonario, ser rico? ¿Cómo impacta en mi vida? Sí, hay muchos de los comentarios y hay muchas de las cosas que normalmente decimos que, bueno, estaría yo viviendo en otro país, pasaría viviendo en la playa, tendría una colección de carros. Esas son algunas respuestas. ¿Cómo se siente? Se sienten plenos, se sienten que lo lograron, se sienten con éxito. Si ven, es distinto pensar de esta forma a darle la otra connotación que le está hablando de algo negativo. ¿Por qué? Porque hoy ya lo empezamos a ver lo empezamos a ver de una forma positiva, de una forma distinta y sobre todo de una forma más consciente. Al final el dinero nos da opciones y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Muchas veces sí escuchamos montones de que el dinero no compra la felicidad, lo cual podría estar de acuerdo. Sin embargo, compra todas aquellas cosas que nos ayudan a sentirnos como tal. Y sobre todo compran muchas cosas que nos permiten ayudar a otras personas, empezando por, y puede ser una respuesta de la última pregunta de cómo impacta en mi vida, bueno, cómo impacta en mi vida y en la vida de mi familia. Si yo logro ayudar a mi familia, si logro ayudar a mis papás, a mis hijos, a quienes me rodean, con cosas que puedo comprar con el dinero, seguramente eso les hará sentir bien y los hará sentirse felices, alegres. Bueno, es parte de lo que podemos ir respondiendo con respecto al dinero. Tenemos varios Curso. comentarios. Ok, contame un poquito. Dice, viajar e invertir para multiplicarlo. Otro nos dice, Bien, lo remodelar compro. casas, donar. Otra persona nos dice, probablemente lo invertiría para que el dinero trabaje para mí. Muy bien. También nos dicen, compra todo lo necesario, necesidades básicas materiales. También Ok. nos dicen invertir mucho para poder jubilarme joven y luego poder comprarme todo lo que quiera y asegurar la vida de mis familiares. Si ven, muchas de las respuestas que hay ahí es precisamente ayudar a otros. Ahí escuchamos de ayudar a mis familiares, de hacer donaciones, porque claro, nosotros no podemos comprar la felicidad de ellos, pero ayudarles en esto seguramente le daremos un estilo de vida y una calidad completamente distinta y nosotros nos vamos a sentir distintos. ¿Cuál es el objetivo de hacernos estas preguntas y de poner estas respuestas? Es precisamente para entender que el dinero es parte nuestro, de que nosotros nos levantamos y tenemos que ir a comprar el desayuno o tenemos que pagar la gasolina o pagar los pasajes del bus. eh, Siempre hay dinero de por medio, comprar el almuerzo, comprarlo con lo que voy a cocinar el almuerzo. Siempre va a haber dinero de por medio. Y es importante pensar que el dinero lo que nos da son opciones y nos facilita la vida. ¿Ok? Muchas veces cuando pasa algún mes y fue un mes retador con respecto al dinero porque se dispararon gastos, porque hubo alguna emergencia, cierto o no que hay cierta frustración. Cuando pasa todo lo contrario, de que salimos con un super mes, de que tal vez hubo un proyecto adicional, algo distinto, algo que me agregó más ingresos, pues me hace sentir mucho más tranquilo, más confiado, más seguro. Bueno, de eso se trata, darle este tipo de definiciones al dinero. Curso de cero a orden financiero, no importa de dónde estemos empezando hoy. Hoy las finanzas de cada uno de ustedes puede estar con muchas deudas, con deudas pocas y controladas, o algunas pocas pero fuera de control, solamente con la deuda de la casa y la deuda del carro, solamente la deuda de la casa. Puede que no tengan deudas y más bien estén ya ahorrando. No importa en el momento en el que estén, siempre va a ser importante conscientemente tener ordenado nuestro dinero.
tenerlo bajo control, y es ahí donde entra el concepto de controlar nuestro dinero. Hoy lo que quiero que veamos y lo que les traigo es como la primera etapa de un proceso de orden financiero o de finanzas personales. Eh, Normalmente lo veo en dos. El primero es precisamente controlarnos, ordenarnos, y la segunda parte es blindarnos e invertir. Hoy lo que vamos a hablar es de la primera parte y vamos a ir respondiendo esas preguntas. ¿Por qué es importante la educación financiera? ¿Cómo salir de deudas malas? ¿Cómo debo ahorrar? ¿Hasta cuándo debo ahorrar? Acá es importante con esto porque si yo les preguntara hoy hasta cuándo hay que ahorrar o hasta cuánto hay que ahorrar, eso tiene una respuesta. Y si hoy no la conocen, bueno, si en este momento no la conocen, hoy la van a terminar conociendo, porque sí hay un momento en el que yo digo, bueno, ya ahorré lo suficiente para el objetivo que sea, que lo vamos a ir viendo. Ahora ya el siguiente paso debería ser invertir. Ya no debería yo seguir ahorrando, que son dos cosas muy, muy distintas. ¿Ok? Y lo último es cuál es mi siguiente paso, que es esto precisamente. Ya ahorré lo que dijimos o lo que vamos a ver hoy que se debería ahorrar y hasta el monto que deberíamos ahorrar, que sigue. Eso es lo que vamos a ver un poquito ahorita. Mi nombre es David Sánchez, como lo comentó Sofía al inicio. Soy experto en finanzas personales e inversionista. Tengo más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas. Hoy por hoy como jefe financiero corporativo en planeación financiera para Latinoamérica de una farmacéutica global, y también inversionista por aparte, digamos, como en dos roles, con un proyecto, un proceso y un programa de mentoría que ahora les comento un poquito más. Soy experto en el método probado para librarse de deudas, Plan Cero Deudas, que hoy les voy a comentar un poquito sobre este plan, sobre este método. Y soy inversor en bienes raíces, bolsa de valores y criptomonedas, que normalmente la mentoría, le llamo mentoría porque precisamente les enseño y muestro cómo yo lo hice, cómo lo sigo haciendo para que al final se sigan replicando o se repliquen exactamente esos mismos pasos. Me pueden seguir en Instagram, aparezco como David Sánchez Mentor. Al final les muestro tal vez un QR para que lo puedan escanear. Aquí voy a mover un momentito esto porque a mí lo estoy viendo. Ok. ¿A quién le gustaría no tener deudas y disponer totalmente de su dinero para? Y aquí vienen algunas opciones de lo que hablábamos, de lo que estábamos hablando ahora hace unos minutos. Viajar de contado. Vean que aquí le pongo y hago énfasis en de contado porque lamentablemente y en un gran porcentaje las personas viajan con deuda. Viajan agarrando un préstamo personal, ese es uno, pero también viajan con tarjetas de crédito. Eh, y podrán decirme algunos, bueno, pero es que yo al final la voy a pagar, pero en el momento en el que están viajando no tienen disponible ese dinero. Y es ahí donde puede haber un tema, que lo iremos viendo también. Comprar sin remordimiento ni deuda, o sea, no importa lo que ustedes quieran comprar, idealmente siempre debería estar planeado, pero cuando vayan a comprar, lo vayan a comprar sin remordimiento ni deuda, es decir, que después no digan unos días después o al día siguiente, esto no me lo tuve que haber comprado, y empieza nuestra mente a justificar el por qué sí está bien que lo hayas comprado. Eso es parte de esto también. Ayudar a sus seres queridos. Sí, otra de las opciones, e invertir. Si ven, prácticamente estos cuatro puntos fueron parte de lo que estuvimos, de las respuestas que estuve escuchando. Ok. ¿Por qué saber de finanzas? ¿Cuál es el propósito de este curso al final? ¿Qué se pretende con esto del curso de cero a orden financiero? Bueno, voy a ponerle un poquito para acá, porque creo que aquí abajo sí nos va a molestar. El 80% de la población hispana, no estoy hablando solo de Costa Rica, estoy hablando en general de la población hispana, no entiende de términos importantes de finanzas como la inflación. La inflación no es un término complejo, no es un término que se tiene que estudiar en una universidad como tal. Realmente es un término que es básico y que deberíamos todos saber. ¿Por qué todos deberíamos saberlo? Porque nos impacta a todos. El que venga y diga, no, a mí no me importa la inflación porque en realidad ni me impacta o ni me interesa saberlo, crean y sepan lo que sí les impacta. Hoy ustedes se van a cortar el pelo, hoy ustedes se compran un pantalón, una camisa, hoy ustedes adquieren algún servicio de lo que sea,
y van un año después o 2 años después y ya eso no les cuesta exactamente lo mismo, les va a costar más caro. Y lamentablemente muchas veces esa inflación que escuchamos, que a veces incluso no hay inflación o que es bien pequeñita, no es tan real, es una inflación que aplica a ciertos productos, pero los servicios y los productos que constantemente compramos, que constantemente adquirimos, tienen una inflación mucho más alta. Básicamente la inflación es el incremento del precio de estos bienes y estos servicios. Entonces, el objetivo de este curso es habilitar la educación financiera de calidad para cualquier persona de habla hispana que quiera aprender a ser dueño de su dinero. Cuando nosotros no le decimos el dinero hacia dónde se tiene que ir, van a haber muchas personas y muchos comercios fuera que nos van a decir hacia dónde se tiene que ir ese dinero. Van a aparecer esos 2x1, van a aparecer esos Black Friday, van a aparecer muchas promociones que nos van a hacer que nosotros paguemos y tal vez no lo teníamos planeado. Ahí es donde hay un descontrol de nuestro dinero. Hablar de las bases de las finanzas personales es parte del propósito. Creo que esto debería ser casi una materia principal en nuestras escuelas, o al menos debería de hablarse desde la adolescencia. Todos deberíamos aprender a manejar nuestro dinero desde el primer colón que nos ingrese. Nosotros deberíamos saber cómo distribuir ese dinero. La razón es porque al final el dinero nos da libertad, nos permite ser dueños de nuestro futuro y de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decidir, de nuevo, aquí hay opciones, yo puedo elegir, puedo construir el futuro, ¿sí? Ahí vieron que muchas de las respuestas que escuchamos fueron de invertir para no tener que trabajar, para poder viajar, para poder decidir, para poder ayudar. Eso al final son decisiones y es nuestro futuro. Y es lo que nos permite lograr cuando tenemos un control de nuestro dinero. Y para poder tenerlo, necesitamos tener educación financiera. ¿Ok? Algo importante, a mí me gustaría que conforme vamos avanzando en los temas, vayan incluyendo sus preguntas, vayan opinando, vayan agregando sus comentarios en la parte del Q&A, donde prácticamente ahorita estuvieron respondiendo las primeras preguntas. Me gustaría irlas leyendo, me gustaría ir resolviendo algunas dudas, escuchar sus opiniones. Igual al final vamos a tener algún espacio para ir respondiendo varias, las que nos alcancen, pero por favor en el momento en que vamos avanzando y van teniendo alguna duda o comentario, lo van agregando ahí mismo. Ok, ¿por qué es importante la educación financiera? Acá ya vamos a ir respondiendo directamente por qué debería ser importante, por qué por qué nos debería importar el hecho de educarnos, conocer un poco más sobre la educación financiera. Eh, Hay 3 puntos, para mí son muy simples y los simplifico de esta forma. Uno es, nos da tranquilidad. El ejemplo que les di ahora y que podríamos imaginarnos cuando nosotros tenemos un buen mes, logramos pagar las cosas a tiempo, nos quedó dinero después de incluso haber ahorrado, haber pagado todos nuestros gastos, ya pensamos en invertir, bueno, nos da una cierta tranquilidad. Eso es el primer punto y es importante. Número 2, que lo han visto que lo he mencionado como unas 5 veces desde el inicio, nos da opciones. No es lo mismo decidir a dónde nos alcanza ir a comer, a dónde nos alcanza ir a cenar, a dónde nos alcanza ir a, no sé, a qué hotel nos alcanza, a qué país nos alcanza. Es muy distinto, al final nos da opciones. Esas opciones son precisamente esto. Bueno, voy a elegir este hotel, voy a ir a este restaurante. No porque me alcanza, sino porque es el que me gusta, es el porque quiero ir, es el porque es al lugar al que quiero llevar a mi esposa o a mi esposo. ¿Sí? Y el tercer punto es comprar tiempo. ¿Por qué comprar tiempo? No es como tal cual una transacción, pero cuando nosotros no tenemos la necesidad, y voy a dar varios ejemplos, pero no tenemos la necesidad de, por urgencia, tener que conseguir más dinero porque necesito pagar cosas y no me alcanzó con lo que normalmente recibo, voy a empezar a intercambiar mucho más mi tiempo para obtener ese dinero. Normalmente serán extras, sí, que tengo que hacer extras, tengo que agarrar proyectos de lo que sea con tal de que me entre ese ingreso, que sé que me va a tomar muchísimo más tiempo, fines de semana, horas todavía muy tarde, para poder entregarlo y poder recibir ese dinero.
ven que es algo adicional. Imaginemos los doctores o los médicos, al final ellos hacen guardias, ¿sí? Para poder recibir más dinero, entonces trabajan todavía más tarde, más horas, más disponibilidad. Esos son algunos ejemplos, pero se refiere a eso. Nosotros tener que empezar a intercambiar mucho más tiempo, más allá del que hoy ya tenemos definido para poder recibir ese dinero. Cuando nosotros tenemos un orden financiero, tenemos esa tranquilidad porque estamos ordenados, estamos controlando nuestro dinero, entonces no tenemos que ir a buscar estas otras opciones para poder intercambiar nuestro tiempo por más dinero. ¿Ok? Algo importante, no importa la situación financiera en la que estén hoy, les comentaba hace un rato, no importa si ustedes están muy endeudados, no importa si son pocas o si no deben y están más bien ahorrando, eso no importa. Lo importante es que hoy pueden tomar acción con las cosas que vamos a ir viendo, que hoy empiece a ser diferente. Recordemos que la carrera o la competencia es de nosotros con nosotros mismos. Si ayer yo tengo 5 deudas, tengo que buscar empezar a dar el primer paso para tener solo 4, y luego 3, y luego 2. Si hoy no tengo ahorro, no tengo deudas, pero tampoco ahorro, bueno, tengo que empezar con mi ahorro para que mi hoy sea mejor que el de ayer. Y si nosotros vamos agregando ese 1% cada mes, vamos a ir progresando con nuestras finanzas. Algo interesante, tu pasado no es tu futuro, tu presente es tu futuro. ¿Por qué? Porque hablamos de tu presente es tu futuro. Nosotros hoy, como estamos, la situación financiera en la que estemos hoy no es resultado de lo que hicimos hoy en la mañana, no es resultado de lo que hicimos ayer. Quizás sí, pero no en concreto es lo que hicimos hace poquito, es lo que hicimos ya hace algún tiempo. ¿Sí? Puede que hoy tengamos 5 deudas, las 5 deudas no las agarramos hoy en la mañana o las agarramos ayer, las hemos venido obteniendo con el tiempo. Bueno, entonces lo que estamos viviendo hoy fue lo que construimos hace un tiempo. Ahora, lo que vamos a vivir el próximo mes, el próximo año, en el 2025, cuando empecemos a poner nuestros objetivos, es lo que estemos construyendo hoy. Si hoy yo empiezo a ahorrar $200 todos los meses, lo que voy a tener en el 2025 es algo muy distinto. Lo que voy a tener en el 2026 es algo muy distinto. Si hoy yo me empiezo a educar sobre inversiones, lo que voy a tener en 5 años es algo muy, muy diferente. Lo que voy a tener 10, en 15, en 20 años. Porque es lo que yo empiece a construir hoy. Y si ven, al final todo esto depende de las decisiones que vayamos tomando. Hoy podemos salir de acá y decir, bueno, yo no tengo ningún ahorro, escuché que hay que hacer un ahorro y se me olvidó, no empecé ningún ahorro. Eso va a tener un resultado muy distinto si hoy mañana yo digo, bueno, voy a recibir en esta primer quincena o con este primer proyecto o con este primer ingreso, voy a apartar este porcentaje y lo voy a ahorrar. O si ya estoy en el paso de invertir, lo voy a hacer, el resultado va a ser muy distinto. Si ven, están partiendo del mismo punto, pero las decisiones son diferentes y el resultado, por lo tanto, va a ser diferente. Invertir en nosotros siempre será la mejor inversión que podemos hacer. Recuerden algo interesante eh, eh, con respecto a los resultados, y es que lo que nosotros vamos logrando todos los meses, cada año, es el resultado de la información que nosotros tenemos. Hoy por hoy no sé ahorrar, ahora vamos a conversar un poquito sobre eso, ya van a tener una información distinta. Entonces, con esa información van a empezar a construir para obtener un resultado diferente. Pero si no aprendemos, si no nos informamos, es muy difícil que vayamos a tener un resultado distinto al que estemos teniendo en este momento. Hay 3 grandes pasos que vamos a ver ahorita. El primer paso para ordenarnos. El primer paso es la distribución intencional del dinero. Acá muchas veces escuchamos el presupuesto, lo cual es algo importante. Lo que pasa es que normalmente pensamos en un presupuesto como algo muy complejo, como algo lleno de gráficos, lleno de fórmulas, y la verdad es que no, debería ser algo muy simple que incluso deberíamos poder hacer con las notas del celular, con una libreta y papel y lápiz, lo cual es genial. De hecho, es recomendado empezar haciéndolo con papel y lápiz. Utilizar un Excel, no importa, lo importante es que sea intencional y que lo estemos haciendo con un objetivo real y que lo vayamos a cumplir, ¿sí? Que no sea simplemente hacerlo y ahí murió y ya.
libretas, Excel. ¿Me escuchan bien, Sofía? Porque algo me salió ahí un mensaje. Pero bueno, continúo porque entendería que sí. ¿Quieres que se Entonces, detuvo en por este un momento? momento, con la distribución intencional del dinero, el primer paso es entender dónde estamos. Yo le llamo en la mentoría a hacer una radiografía financiera de nuestras finanzas, entender dónde estamos, qué tenemos y qué debemos, ¿sí? Estas cosas o hablar de qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos es construirlo de una forma consciente. Nuestros resultados, vamos a empezar a construir cuáles son esos resultados mensuales o anuales que estamos teniendo. Es decir, cuánto dinero nos ingresa y cuánto dinero está saliendo. Acá les traigo un formato que podrían utilizar, que normalmente es el que yo utilizo y con el que trabajo con las personas que llevan la mentoría. Y vamos a hacer tres cosas con este formato. De nuevo, aquí se ve muy bonito de colores, con columnas y algunos porcentajes, pero no tiene que ser complejo. De hecho, esto es bastante simple, simplemente porque ya lo tengo armado en un Excel, pero tal cual de esta forma lo podemos hacer en una libreta y funciona bien. Vamos a hacer tres cosas. Número uno, vamos a anotar nuestros ingresos. Si mi ingreso es un salario, si mi ingreso son proyectos, no importa de dónde vengan nuestros ingresos, los vamos a anotar. David, pero es que mis ingresos vienen de proyectos, no son, todos los meses no son el mismo. Bueno, vamos a ir hacia atrás, vamos a ver los últimos 6 meses, los últimos 3 meses. Si puedo irme un poquito más, si es que son muy cambiantes, pues lo vamos a hacer y vemos cuáles son nuestros ingresos y vamos a anotar un promedio. ¿Ok? Si yo tengo claro cuánto normalmente son mis ingresos en el primer trimestre, en el segundo, porque sí varían muchos, pero hay proyectos, cuando hay menos lluvia me salen mucho más proyectos, cuando hay mucha lluvia no hay proyectos, bueno, todas esas cosas, ustedes son los que ustedes mismos conocen de cómo se comportan y entonces pueden anotarlo. El número dos es identificar nuestros ahorros e inversiones, ¿sí? Si hoy por hoy son, la persona es asalariada, bueno, y está en una asociación solidarista, por ejemplo, ahí hay un ahorro que hay que anotar. Si lo ven acá, es la segunda parte que tengo aquí apuntada. Entonces voy a poner ese tipo de ahorro. Si por aparte estoy construyendo un ahorro con algún banco o lo estoy haciendo debajo del colchón o en un frasco, entonces también lo voy a anotar y lo voy a poner y lo voy a identificar acá. Y número tres, voy a detallar, van a detallar sus gastos. ¿Cuáles son esos gastos? Todos los gastos, todos, absolutamente todos. Los gastos mensuales, los gastos trimestrales, los gastos que pasan solamente una vez al año, los gastos, por ejemplo, que tenemos en diciembre, todos esos los vamos a anotar. ¿Cuáles son esos ejemplos? Bueno, por ejemplo, seguros, si hay algún seguro médico que estamos pagando o el seguro del carro, por ejemplo, lo vamos a meter. Hablando de carro, muchas veces se nos olvida planear el marchamo. Bueno, el marchamo es parte de un gasto que deberíamos meter acá y no pagar el marchamo con tasa cero o con esto a plazo. Esa no es la forma, deberíamos hacerlo al revés. Construir el marchamo como si estuviéramos pagando esos plazos y en el momento en el que llegue diciembre para pagar el marchamo, bueno, ya tengo el monto construido y entonces lo pago. Esa es la forma correcta de construir. Este y todos los gastos que sean anuales, los vamos a construir de esa forma. Dentistas, si en algún momento estamos con alguna ortodoncia o algo de los dientes que vamos cada trimestre, cada mes, eso lo tenemos que planear también. Educación, si estamos estudiando, si estamos pagando el colegio de nuestros hijos, de lo que sea, todo lo que tenga que ver con educación lo ponemos acá. Los viajes se planean. Entonces, si yo sé que yo normalmente viajo en diciembre, no tengo que esperar, no debería esperar el aguinaldo para hacer ese viaje. Puedo planearlo. Debería organizarme para empezar a sacar ese monto mensual y que finalmente cuando llegue diciembre, yo entonces puedo hacer el viaje de contado. Si normalmente nos gusta viajar 2, 3 veces, bueno, igual, la intención es que podamos construir ese fondo. Hay un reto al inicio, cuando no estamos acostumbrados a construir de esta forma el marchamo o de esta forma los gastos del viaje, va a haber un reto, porque si ya adquirimos, por ejemplo, el tasa cero o cualquier pago a cero, intereses del marchamo, y voy a empezar a construir mi fondo para pagar el marchamo, va a haber un reto ahí, pero sí se puede. Entonces, la forma de hacerlo es, bueno, voy a continuar pagando
el tasa cero o el tasa cero le digo, pero es una marca, pero bueno, ustedes me entienden, lo voy a seguir pagando de esa forma y voy a construir adicionalmente por aparte ya ese fondo. Si no logro construir el mismo monto, es decir, si normalmente pago 30,000 colones mensuales de ese tarjetazo que pagué que pasé para pagar el marchamo, bueno, empecemos con 10,000. Al final, el monto que vayamos a agarrar del aguinaldo de cualquier otro lado va a ser mucho menor. El próximo año ya no voy a tener ya voy a tener un poco más de espacio y puedo hacer 15,000. Y de esa forma ya entonces voy a llegar en algún momento en el que el marchamo realmente lo voy a construir antes de que llegue el gasto, ¿sí? Y no después. Otros ejemplos, bueno, que vamos a anotar, por supuesto que si hay una renta de la casa o algún pago de lo que sea de la casa, servicios de limpieza, servicios públicos, supermercados, restaurantes y entretenimiento, eso es importante. Normalmente nosotros deberíamos ponernos un límite con las cosas que compramos eh, en la calle para comer, estos servicios de comida, o que vamos a restaurantes, o que vamos a un bar, o que vamos al cine, lo que sea, todo eso debería estar planeado. No detallado de que esto es para la cena, esto es para el cine, no. Vamos a poner un monto y decir, bueno, yo en el mes voy a gastar 150,000, voy a gastar 200,000, voy a gastar 100,000. Y entonces ya tengo un límite, ya estoy ordenado, ya me estoy poniendo un objetivo. Y eso es lo que voy a ir cumpliendo durante el mes. Vean que acá, por ejemplo, hay casos como Netflix, Spotify, que son servicios públicos también que podemos, aquí arriba estaban, universidad, gasolina, impuestos, marchamo, que ya lo había mencionado, cuidado personal, ropa, donación, ayuda a los padres y también el tema de los préstamos. Si hay algún préstamo, pues bueno, lo vamos a empezar a incluir acá. Estos son las tres grandes categorías que nosotros deberíamos poner. ¿De qué forma lo haríamos? Estructurado en estas tres: ingresos, ahorros, inversiones y gastos. Deberíamos hacerlo, o mi recomendación es que lo hagamos mensual. Si ven acá, por ejemplo, acá puse 3 meses, pero la intención es que sea todo el año. Va a haber un año completo, que va a ser la suma de todos los meses, y aquí al final hay un porcentaje. Este porcentaje es lo que significa o lo que pesa esa línea del total de mis ingresos. ¿Sí? De esa forma yo voy a identificar cuál gasto, por ejemplo, es el que a mí me está eh, generando o me está haciendo mayor flujo o hacia dónde más se me está yendo el dinero a mí. Y ahí entonces yo puedo empezar a ajustar. Si de pronto veo que el restaurante y el entretenimiento tiene un porcentaje muy alto, un 20%, un 25%, bueno, ya sé que puedo ir ajustando. Sobre todo si en algún momento estoy teniendo temas para pagar cosas. Si estoy súper bien, estoy ahorrando lo que debería ahorrar, ya estoy invirtiendo y eso es lo que yo me quiero dar para entretenimiento, perfecto, no pasa nada. Pero si tenemos un porcentaje de un 25, difícilmente holgados o tranquilos con respecto a nuestro dinero. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos son un monto y nosotros estamos llevándonos la cuarta parte de ese dinero en restaurantes. Entonces va a haber un tema por ahí. ¿Qué nos permite esto? Bueno, ponernos objetivos. Si al final hay un tema con los gastos o tengo muchos préstamos, yo debería empezar a distribuir de una forma distinta. Y entonces quito un poquito de esos entretenimientos y de ese 25 lo voy a empezar a pasar a un 20 y ese 5 lo empiezo a hacer como aportes extraordinarios. Es un ejemplo, es algo muy, muy general, pero es una forma de cómo ustedes pueden ir viendo cómo funciona el... vean acá una tablita general abajo de cómo podríamos ir estructurando o cómo podríamos ir poniéndonos objetivos con respecto a nuestro dinero, a cómo estamos distribuyendo nuestro dinero mensual o nuestro dinero anual. Como tal, no hay un objetivo general para todos, va a depender de las finanzas personales de cada uno, por eso se llaman finanzas personales, pero en general nuestros gastos, por ejemplo, deberían representar un 60%. Los gastos, todos estos que les estoy mencionando. Acá yo estoy excluyendo tres categorías, prácticamente dos, donde hablo de un 10% de donación, o sea, nosotros deberíamos de ir destinando un 10% a cosas que nos hagan sentir que nos
desligamos del dinero y que estamos ayudando a otros. ¿Qué cuentan cosas acá? Bueno, por ejemplo, ayuda a nuestros padres, normalmente ayudamos a familiares o a papás que no tienen nada, que están en una situación difícil, entonces eso es parte de ese 10%. Normalmente queremos ayudar en alguna institución, en lo que sea, donde yo me esté desligando y esté dando un buen porcentaje si nosotros queremos hablar de tener sana esta parte. ¿Por qué? Porque significa que si ese 5%, no importa cuánto represente, puede representar 100,000, 200,000, 300,000, no importa, pero lo mantengo en control. Y eso quiere decir que cada vez que yo ingrese más dinero, tenga mucho más dinero, pues el porcentaje va a ser un poco más alto. Y otro concepto que está acá es ahorro para invertir, ese 15%. Empezar a tener el objetivo de construir un 15%, perdón, de construir un ahorro para empezar a invertirlo. Podemos iniciar con un 10%. Mi recomendación es iniciar con un 10%, y los que ya tienen ese 10%, entonces empezar a pasarnos al 15%. Ok, Sofía, por acá, preguntas relacionadas a esto. Tenemos 3 comentarios. Nos dicen, para no tener deuda solo hay que vivir al nivel de los ingresos, no jugar de rico si no lo es. Alguien más muy nos bien. dice, fácil hablar solo con no comprar cosas que no necesitamos o cosas que no podemos pagar al cash. Y por último Claro. nos dicen, es saludable tener 3 cuentas diferentes en entidades bancarias para distribuir el ahorro, porque a partir de un monto X cuesta saber el desglose de ese ahorro al ver la cuenta. Ok, para ir respondiendo con los primeros comentarios, hay un dicho, no sé quién lo dijo, lo había escuchado, pero dice que no somos dueños de lo que tenemos, sino somos dueños de lo que no debemos. Y es cierto, a veces podemos ver a alguien que tiene una super casa, que tiene un carro o varios carros súper bonitos, y decimos, esa persona tiene mucho, o esa persona es millonaria, pero no sabemos qué hay detrás. Sí, puede ser que haya por ahí mucha deuda, y al final, si dejamos de pagar en ese momento, el banco va a venir y nos va a quitar todo. ¿Ok? Entonces, esto es muy cierto. Realmente queremos a veces aparentar algo simplemente por quedarle bien a personas que, ojo, no les importamos. Eso es algo bastante duro de asimilar, pero es muy real. Normalmente queremos aparentarle a personas a las cuales no les importamos. Y eso hace que nosotros empecemos a tomar decisiones que nos empiezan a estancar y nos empiezan a caer, no sé, que empezamos a caer más bien más abajo con respecto al dinero, y nos va a costar mucho más salir adelante. Cuando empezamos a dejar de importar, cuando dejamos que nos importe poco o nada lo que la gente opina de nosotros, ahí es donde nosotros empezamos a tener mucho más éxito y a tomar decisiones mucho más acertadas. Con respecto a las cuentas, eh, mi recomendación no es tener más de 2 cuentas. De hecho, pueden solamente tener una cuenta. Hoy por hoy todos los bancos, o por lo menos los principales, si es que ahí manejan el dinero, cuentan con algo que se llaman sobres virtuales. De hecho, pueden tener, por ejemplo, el BAC, no es ninguna recomendación por aquello, pero pueden preguntarle cómo se le llama a cada uno de este producto en el banco que ustedes tengan. El BAC le llama cuenta total y te deja tener subcuentas. Sí, entonces este presupuesto o esto que estamos viendo aquí puede estar ahí virtualmente. Abrimos una subcuenta que se llame entretenimiento, otra que se llame marchamo, y ahí podríamos ir a hacerlo. Es cuenta total, así se llama el producto. De nuevo, no es recomendación. El Banco de Costa Rica, el Banco Nacional también lo tienen como sobres virtuales. Entonces, este tipo de cosas las podemos tener de esta forma, y nos va a facilitar. Recuerden que si tenemos 4 tarjetas de crédito y tenemos 3, 4 cuentas bancarias, eso al final, nada, nos agrega complejidad. Empezar a manejarlas es mucho más difícil. En tarjetas de crédito, por ejemplo, si alguien tiene 3, 4 tarjetas o hasta más, el controlarlas al inicio puede parecer fácil, pero poco a poco
no sé, se pueden empezar a enredar y de pronto no pagaron un saldo mínimo y ya cobran intereses. Entonces, mi recomendación es, con respecto a bancos o tarjetas, tengan una o tengan dos máximo. Hoy por hoy hay productos para abrir estas subcuentas o estos sobres virtuales y funcionan bastante bien. Lo pueden manejar por ahí. De nuevo, no es una recomendación que manejen su dinero en el banco. Sí, no les estoy recomendando tampoco ningún banco en específico. Les estoy dando como esas opciones que normalmente hoy tienen los bancos. O perfectamente estos sobres los pueden manejar en la casa. Pueden agarrar de estos tarros de vidrio y ahí van metiendo su distribución del dinero. Pueden tener sobres tal cual. Hoy por hoy también venden como un tipo carteras que tienen sobres de plástico y ahí pueden ir metiendo el billete y los billetes e incluso pueden meter como las notitas de qué gastaron o para qué es y todo eso lo tienen en la casa. O sea, todo eso que les estoy diciendo son opciones. Ustedes pueden ir viendo qué les funciona más. El segundo, el segundo gran punto. Vean que el primero es la distribución intencional del dinero. La segunda es la libertad de deudas malas. ¿Qué son las deudas malas? No deberíamos tener deudas malas. Nuestro foco y parte del plan nuestro debería ser y llevar nuestras deudas malas a cero y vivir sin deudas malas. Deudas malas son todas aquellas obligaciones que normalmente adquirimos y que no nos están generando ninguna rentabilidad, no hay ningún ingreso. Por ejemplo, cuando tenemos un vehículo para nuestro propio uso, compras a plazos o estas compras que hacemos con estas tarjetas sin intereses para adquirir aparatos electrónicos, línea blanca, el ejemplo que les di ahora de viajar. Cualquier compra de consumo entra acá también. Todos estos son deudas malas. Cuando compramos este tipo de cosas con tarjetas o con préstamos personales o a plazos con o sin intereses, son deudas malas. Debería haber un plan. Deberíamos de nosotros empezar a esa satisfacción que queremos tener hoy, que normalmente le llamamos satisfacción inmediata, que es lo que nos hace tomar este tipo de decisiones, deberíamos empezar a aplazarlas y deberíamos empezar a querer construir primero el dinero o ese fondo para adquirir estas cosas. Un plan y al final llegar a llevarlas a cero. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entender cuánto debemos, cuáles son esas deudas. Muchas veces, si ustedes están en la posición que tienen varias deudas, hoy por hoy ustedes pueden pensar, bueno, es que no tengo ni idea de cuánto debo en todas y cuántas deudas son. Normalmente empiezo a pagar como loco a final de mes, ya me quedé sin nada y no entiendo en dónde se está yendo el dinero. El primer paso es detallarlas, empezar a hacer una tablita, de nuevo puede ser una nota, puede ser un Excel, donde mejor les quede, y vamos a empezar a hacer una lista de esas obligaciones que tenemos. Las vamos a organizar del monto más pequeño al monto más grande. El monto más pequeño, ¿por qué? Porque la intención es que empecemos a salir de ellas. Si nosotros empezamos a atacar la deuda que es de 20 millones y tenemos otra de 100.000, 200.000, 300.000, parece que estamos echándole así con un baldito de agua a un gran incendio que nunca se apaga. Es que empecemos con las deudas más pequeñitas porque eso le pasa un mensaje a la mente muy interesante y nos va a empezar a dar una motivación distinta. Entonces, vamos, si teníamos 5 deudas y una de esas era una de 100.000 colones, empezamos a atacar esta primero y de pronto quedaron 4. Entonces ya nuestro foco va a ir solamente en estas 4. Empieza a haber un ambiente distinto, empezamos a sentir que las tenemos bajo control y vamos a empezar a ver un progreso y eso nos va a motivar. ¿Ok? Normalmente vamos a construirlo, como les digo, del monto más pequeño al monto más grande. Vamos a detallar la tasa de interés. Normalmente la deuda más pequeñita, si no es que es alguien que nos prestó dinero, va a tener una tasa muy alta, entonces tiene todo el sentido que empecemos a atacar esa deuda primero. Vamos a poner el plazo, vamos a poner el monto del seguro, si es que hay algún seguro. Y acá les traigo un ejemplo de esa tablita. ¿Okay? Veanla acá abajo. Vean acá, estoy detallando 3 deudas. Una es una deuda de la tarjeta, ¿sí? Que no la estamos pagando de contado o que de pronto refundimos deudas o que el banco nos compró el saldo y entonces congeló, no lo congeló, sino que nos empezó a rebajar como si fuera una deuda y estamos pagando, lo cual sí es, y empezamos a pagar una mensualidad, algún préstamo personal, porque tal vez, de nuevo, viajamos,
o algún producto de consumo, algún aparato, algún celular, lo que sea, lo compramos con préstamo personal, y el vehículo, que fue uno de los ejemplos que les di. Vean que lo vamos a anotar acá, vamos a anotar del monto más pequeño al monto más grande, vamos a poner estas columnas, saldo inicial, saldo a hoy, que es el que nos interesa a partir de aquí. La tasa de interés, van a ver que cuando lo empiecen a construir, esto les va a pasar. Normalmente la deuda más pequeñita es la que tiene el interés más alto. Una tarjeta de crédito, por ejemplo, tiene una tasa muy alta. Y es ahí el ejemplo, por ejemplo, del 35%. Vamos a meter la mensualidad, el seguro, el plazo, y vamos a darle una prioridad. Esto, la prioridad es importante porque es el plan que vamos a tener, que vamos a pagar de primero. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a asignar un pago extraordinario a esa deuda pequeñita que estamos poniendo como prioridad uno. ¿De qué monto? Eso va a depender de lo que nos haya permitido el presupuesto que acabamos de hacer, ¿sí? O del ajuste que hicimos para rebajar algún gasto que estábamos teniendo muy alto, que podíamos bajarlo para empezar a pagar esta deuda de una forma mucho más rápida. ¿Cuánto? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 100,000, lo que sea que nosotros podamos aportarle adicional como un extraordinario, va a ayudar montones, porque normalmente y en muchos casos, ese monto que agregamos adicional prácticamente representa el monto que amortiza una mensualidad. Entonces, cada vez que nosotros pagamos un extraordinario, casi que estaríamos pagando 2 meses. Va a depender del monto, pero ese ejercicio lo pueden hacer. Vean en el monto que pagan mes a mes cuánto amortiza, ¿sí? Porque si están empezando la deuda van a ver que hay mucho monto de interés y muy pequeñito de amortización. Y si nosotros logramos igualar al inicio esa amortización, cada pago que hacemos mes a mes, estamos haciendo como un pago de 2 meses. Entonces, si nosotros constantemente lo hacemos, es muy sencillo empezar a bajar el crédito. Ahora, si el monto, por ejemplo, de amortización son 20,000 colones y logramos meter como aporte extraordinario 40,000, estamos trayéndonos todavía 2 meses, o sea, estamos pagando casi que 3 meses en ese momento. Y de esa forma nosotros podemos acelerar ese pago. ¿Cuál sería la dinámica? Una vez que yo pago esta primera deuda, es extraordinario, más el monto mensual, que por eso lo anotamos acá, te lo voy a meter como aporte extraordinario a la segunda deuda. Y va a ser mucho más grande el impacto. ¿Por qué? Porque ahora hay más dinero. Y la tasa de interés normalmente debería ser más baja. Entonces, vamos a acelerar de una forma bastante rápida el pago de esa deuda. Conforme apenas pagamos la segunda, vamos a hacer exactamente lo mismo a la tercera. El aporte extraordinario que viene con el acumulado de la primera, más el aporte mensual, lo vamos a meter a la tercera deuda. Y de esta forma logramos salir de deudas malas, que es la intención. Y este método, que se le llama el método de bola de nieve, porque si ven, cada vez vamos agregando más y más y más, la bola se va haciendo más grande con respecto al pago, funciona para que finalmente lo hagamos también con el pago de nuestra casa. Sí, si es que tienen una casa hipotecada, por ejemplo, o algún proyecto. Con deuda lo pueden hacer de esta forma y se va a acelerar el pago también. ¿Dudas, Sofía, con respecto a este punto que por ahí tengamos en los comentarios o cualquier otro comentario? Tenemos 3 comentarios de la misma persona. Nos dice, para hacer presunción del futuro, este no lo tenemos asegurado. Muchas veces tomamos decisiones en función de eventos que damos por hechos y que aún no han pasado. Un ejército es el ahorro. Ahorrar siempre, aunque sea poco. El Banco Nacional tiene productos que se pueden utilizar, cuentas de ahorro, BN fondos de inversión, ahorro programado, sobres electrónicos, certificados de depósito a plazo. Ok, gracias por los comentarios. Y vamos al tercer y último punto, la defensa financiera. Y aquí entra el ahorro, que queda perfecto con el comentario que acaban de hacer con respecto al ahorro. El ahorro, ¿por qué entra dentro de la defensa financiera? Porque vean que hay unos pasos al inicio, ¿sí? No quiere decir que tienen que ser estrictamente de esta forma, hay algunos que se pueden hacer en paralelo, pero el ahorro a nosotros nos permite tener, de nuevo, opciones,
nos permite tener flexibilidad también, nos permite aprovechar oportunidades, nos permite no seguir en el círculo de la deuda porque estamos construyendo cosas, nos permite, que es algo que vamos a ver ahorita, que si viene alguna emergencia y tuvimos algún tema, pues no tener que pasar tarjetazo, no tener que pasar pedir prestado, no tener que sacar un crédito personal, no tener que sacar de nuestras inversiones si es que ya estábamos invirtiendo. Eso nos permite tener este tipo de ahorros, porque vamos a tomarlo del ahorro. Y esto al final hace que nosotros no tengamos que dar pasos atrás al proceso que nosotros venimos teniendo. El ahorro nos permite que cualquier emergencia, lo que les comentaba, no llegue a entorpecer nuestro progreso en nuestro orden, en nuestro ahorro, en nuestra inversión. Y hay dos ahorros, hay dos fondos que les quiero traer hoy, son los que uso y realmente recomiendo. Número uno es el fondo de emergencias y la intención es que logremos construir, va a haber un mix dependiendo del tamaño de la familia, dependiendo porque una persona sola al final no es lo mismo el monto que tiene que construir si tenemos una familia que son de 5, es distinto, pero bueno, podemos partir de que deberíamos tener un fondo de emergencias y la recomendación es que tengamos $2,000 como fondo de emergencia. ¿Qué va a cubrir este fondo de emergencia? Bueno, va a cubrir todas esas cosas que normalmente no planeamos, pero no planeamos no porque se nos olvidó, porque al final decimos, no planeé el ahorro, entonces voy a tomarlo del fondo de emergencia. No, no es la intención. Al final, este fondo de emergencias es precisamente para emergencias. Si hay algún tema de salud, si hay que salir corriendo con algo, si algo grande pasó con nuestro cargo extraordinario que normalmente no estaba, bueno, lo vamos a tomar de ahí. Esa es la intención y ese es el objetivo de tener ese fondo de emergencias. Y después hay un fondo de seguridad. Y la intención del fondo de seguridad es construir de 3 a 6 meses de nuestros gastos. Eso quiere decir que si nosotros gastamos 100,000 colones al mes, bueno, deberíamos tener un fondo de 300,000 y hasta 600,000, sí, va a ser progresivo, como fondo para cubrir cualquier tema que nos llegue a pasar. Si de pronto viene otra pandemia, si de pronto nos recortan los ingresos, si de pronto hubo una reestructuración en algún lado para los que son asalariados y tuvieron que salieron en esa reestructuración. Bueno, no es lo mismo decir cómo voy a pagar mis gastos del próximo mes a decir, tengo 6 meses para cambiar de estrategia, tengo 6 meses para buscarme un nuevo proyecto, tengo 6 meses para definir de nuevo cómo voy a generar un ingreso adicional. Esto nos permite tener este tipo de ahorros. Y acá es donde da una respuesta que al inicio le estaba comentando, bueno, ¿hasta cuándo yo debería ahorrar? Una vez que yo tengo los $2,000 y ya construí 6 meses de gastos, ya yo no debería ahorrar, yo ya debería empezar a invertir. Ese debería ser el siguiente paso. Ahora, si nosotros estamos pensando en comprarnos un celular, en comprarnos un carro, cambiar de cargo, bueno, eso es un ahorro distinto. Eso es un gasto programado, que es muy diferente a un ahorro como estos. Gasto programado es como el marchamo. Yo voy a programar y voy a ir a construir mi gasto, pero no es un ahorro. Al final, si yo voy a viajar, le llamamos normalmente voy a ahorrar para hacer ese viaje, pero realmente lo que estoy haciendo es construyendo el fondo para el viaje, pero me lo voy a comer o lo voy a gastar en este momento que voy a viajar. Es muy distinto. Entonces, cuando hablamos de ahorro, están estos dos tipos de ahorro y a partir de ahí deberíamos entonces empezar a invertir. Hay un tercer punto que podríamos considerar como ahorro y es cuando yo quiero ahorrar para invertir. Entonces, si yo sé que quiero construir $5,000 porque hay un objetivo en específico para invertir, a ese le podemos llamar ahorro, va a tener un objetivo también, pero es ya para dar ese paso, es como ese puente entre el ahorro, porque ya construí esto, y la inversión. ¿Ok? ¿Qué sigue en nuestro plan financiero? Siguen dos cosas, que eso ya no lo vamos a hablar ahorita, nada más se los quería mencionar. Vieron que ya vimos las 3 grandes categorías o los primeros 3 grandes pasos que deberíamos tener en nuestras finanzas, pero lo que sigue entonces es empezar a blindar de una forma más profunda o sólida, podríamos decirlo,
nuestras finanzas, que es contar con seguros. Si hoy por hoy no contamos con un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, ese sería un muy buen paso. Protegernos nosotros y proteger a nuestra familia de cualquier eventualidad de salud, y contar con un seguro nos va a dar mucha más tranquilidad al final. ¿Por qué? Porque si algo grande pasa o algo que normalmente no es de solamente ir a una cita o no solamente de un tratamiento pequeñito, sino es algo grande, algo largo, un accidente, lo que sea, bueno, contar con un seguro al final nos va a dar la tranquilidad que lo que tenemos que desembolsar es muy poco, es muy, muy poco, porque está cubierto con el seguro. Entra también el seguro de vida, que es al final para proteger nuestro patrimonio, eso es algo adicional, y dar el paso a las inversiones, ya empezar a invertir de una forma informada, eso sí, no hacer caso a recomendaciones de cualquier persona, no hacer caso a las noticias, sino realmente hacer la tarea de educarme para poder invertir, estar guiado con algún experto y ya entonces empezar a dar esos pasos. ¿En qué inversiones? Bueno, en realidad pueden ser en cualquier tipo de inversión, va a depender del perfil de cada persona y del nivel de tolerancia al riesgo que tiene cada uno. Pero básicamente podríamos hablar de inversiones en la bolsa de valores, fondos, que también es directamente en la bolsa, eh, que aquí le llamamos a los ETFs, por ahí si lo han escuchado. Eh, Otra forma es en bienes raíces, por ejemplo, y una cuarta que no es para todo el mundo, porque tiene más volatilidad hoy por hoy, son las criptomonedas. ¿Cómo pueden avanzar a partir de ahorita con la información que tienen? Bueno, tengo un curso de iniciación en bolsa que es gratis, va a ser el 18 y 19 de septiembre de este mes, así que si quieren que les envíe el link y que los incluya, pueden escanear ahí el SQR o me escriben al WhatsApp que estoy apuntando por ahí, y me ponen su nombre, me ponen curso de iniciación en bolsa y yo les paso toda la información. También hay otros 2 programas, que uno ya es un curso avanzado de inversión, es para aprender realmente a invertir en la bolsa de valores utilizando los brokers confiados, que son los mismos que yo utilizo, aprender a analizar y evaluar las compañías, entender en qué momento es un buen momento para ingresar a invertir en cierta acción. Todo eso lo vemos en el curso avanzado de inversión. Y también el otro programa es una mentoría de inversión desde cero. Ese sí es un 1 a 1, es una mentoría 1 a 1 con la persona que adquiera el programa. ¿Ok? Y si quieren aprender más, si quieren escuchar más tips o más información con respecto a inversiones o a finanzas personales, los invito a seguirme a mi Instagram y aparezco como David Sánchez Mentor. Sofía, preguntas, comentarios que tengamos. Son las 7 en punto en este momento. Muchísimas gracias, David. Sí, tenemos 2 preguntitas. Nos dicen, ¿es realmente necesario tener una tarjeta de crédito? Normalmente no la adquiero porque piden fiador. Nunca voy a pedir fiador, no va conmigo. Ok, no deberíamos necesitar una tarjeta de crédito. Realmente, si empezamos a pensar, muchas de las respuestas de tener una tarjeta de crédito es que es por aquello, por cualquier emergencia. Bueno, pero es que deberíamos construir un fondo de emergencia. Deberíamos construir el fondo de seguridad. Esa debería ser nuestra emergencia. Porque si al final tenemos una emergencia y no estamos listos con estos fondos que les mencioné, lo que vamos a hacer es endeudarnos con la tarjeta o pasar la tarjeta. Si no se resuelve pronto, sí, porque seguramente como no estamos preparados, lo que nos va a durar ese tanque de oxígeno es un mes o al caso 2 meses. Y si no logramos pagarlo, ya tenemos una deuda y una deuda que supera el 30% de tasa de interés. El riesgo es muy, muy alto. Entonces no debería ser una excusa. Por facilidad, bueno, para facilidad tenemos una tarjeta de débito y tenemos entonces todas estos fondos que ya van a estar construidos y que hoy por hoy podemos hacerlos virtuales. Entonces, esa es una opción que también podríamos tener. Entonces, la justificación de tener una tarjeta de crédito no la compro, no compro estas justificaciones y se podría perfectamente vivir sin tener la tarjeta de crédito. De este mismo tema tenemos otra pregunta que nos dice, pero las tarjetas de crédito no vienen con beneficios como las millas.
No entiendo por ahí la pregunta, pero al final las millas y cualquier otro beneficio que tengan las tarjetas es un pago con respecto al enorme riesgo que están corriendo. Normalmente son muy pocas las personas que conozco y que me han dado un testimonio en el que dicen que nunca tuvieron que pagar intereses de esa tarjeta de crédito y que realmente le ganaron al banco y le sacaron el provecho ganándole al banco utilizando las millas, utilizando puntos y beneficios. Al final, recordemos que los bancos no son nuestros amigos, los bancos buscan sus propios intereses y normalmente nosotros no le vamos a ganar al banco adquiriendo los productos del banco. ¿Okay? Perfecto, y al final tenemos un comentario, nos dicen, la mejor inversión es la que pague interés compuesto. Si no lo consigue, uno lo fabrica reinvirtiendo intereses mes a mes. Totalmente. Estoy de acuerdo. Todas las inversiones, perdón que me moví por ahí, lo dejo por acá. Todas las inversiones que nosotros logremos hacer directamente en la bolsa de valores van a tener interés compuesto y ese interés compuesto termina siendo como magia para nuestro dinero porque el crecimiento que nos da es exponencial. Al final va a potencializar nuestro patrimonio cada vez como igual tipo la bola de nieve que les hablé ahora, cada vez va a ser más grande, siempre y cuando pensemos no en la satisfacción inmediata, sino en el mediano o largo plazo con respecto a inversiones. Y finalizamos con este comentario que nos dice, siempre que se vea como una forma de pago, no de financiamientos. Las tarjetas son útiles, pero para esto ya se tiene que tener educación financiera. Perfecto. De acuerdo, cuando conocemos nuestras finanzas y estamos ordenados, vamos a aprender a controlar muchos instrumentos financieros, como ese, por ejemplo, pero vamos a saberlo manejar de una forma distinta. Y la ventaja de todo esto es que cuando sabemos realmente utilizarlas y entendemos cómo funcionan, cada vez se hace menos probable que queramos usarlas. Así que estoy de acuerdo que conforme entendemos más y nos educamos más, vamos a manejar todo este tipo de herramientas de una mejor forma. Muchísimas gracias a todos. Fue un gusto y un placer haber estado con ustedes acá. Espero se lleven cosas y hayan anotado algunos puntos que les vayan a agregar valor. Recuerden que la información, si no le ponemos acción, es muerta. Tenemos que empezar a accionar cosas para obtener resultados diferentes. Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a usted por esta conferencia, por tomar su tiempo y compartir esta importante información con nosotros. Agradecerles también a todas las personas que se conectaron. Les voy a estar colocando la encuesta para que por favor la llenen. Son 10 preguntitas rápidas. Para nosotros el colegio es muy importante su opinión para los próximos webinars. Sin más, damos por finalizada la charla del día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias y que todos tengan muy buenas noches.